traerlos al mundo porque es obligatorio, porque son la base del matrimonio, o porque te equivocaste en la cuenta. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nosotros somos alumnos de la Universidad para el Bienestar Benito Juárez García, de la licenciatura en Enfermería y Obstetricia. Nosotros el día de hoy traemos el tema Enfermería y Obstetricia frente al embarazo adolescente, que conlleva riesgos y beneficios tanto a los jóvenes como para el personal de salud. Y el día de hoy tenemos a nuestros compañeros, que es mi compañera Cindy Judith, mi compañera Mariela, a mi compañera Azucena, a la doctora Viviana Méndez Álvarez, a mi compañera Marlí, a mi compañero David. Así que el día de hoy traemos ese tema muy interesante y esperemos que este podcast les sirva en su vida personal y en su vida profesional. Bueno, este tema yo siento que es muy importante porque día con día se está romantizando el embarazo en adolescentes. ¿Qué quiero decir con romantizando? Cada vez salen más videos donde niñas de 14 o 15 años están haciendo su vida diaria y graban cómo es ser una mamá a esta edad. A lo que ellas se basan es en decir que cuando ellas estén en una edad adulta, sus hijos ya van a ser independientes, mientras las demás van a estar sufriendo todavía con un bebé chiquito. Pero no se ponen a pensar lo que lleva y conlleva el riesgo a su salud. Y no solo observemos o veamos desde el punto de vista de los videos. En casos reales se ha visto en hospitales, centros de salud, niñas de 13 años incluso, o sea, empezando a tener una vida sexual activa, siendo embarazadas, siendo mamá, y sentimos nosotros que esto es un problema muy grande, o sea, porque ni siquiera el cuerpo está realmente desarrollado, no son niñas maduras, y siento que no están dentro de las capacidades para poder crear criar un bebé. Así es. Entonces también nosotros tenemos una dinámica para no tensar mucho este ambiente, ¿verdad? La dinámica consiste en que nosotros tenemos que sacar un papelito de acá y decir unas preguntas que traemos para nosotros interactuar el día de hoy, ¿verdad? Le invito a mi compañera Mariela que saque el primer papelito. Vamos a sacar el primer papelito y Vamos a ver qué pregunta nos aqueja. Vamos a ver. Es la pregunta 3. Doctora, para iniciar este tema, como sabemos es un tema muy controversial, y la primera pregunta es, desde su experiencia, ¿qué tan frecuente es actualmente el embarazo adolescente y cómo ha cambiado durante los años? Mira, esa pregunta realmente es un poco interesante, porque si nosotros hacemos un análisis retrospectivo de ahorita, estamos en el 2026, no irnos muy lejos, al siglo XX, que es el 2000, ha habido muchos cambios. ¿En qué aspecto? Primero que nada, ha bajado mucho lo que es la natalidad, o sea, ya no hay muchos nacimientos, quiere decir, tampoco hay muchos embarazos. Pero Chiapas tiene una desventaja, algo de lo que mencionaban ustedes dos ahorita, ¿no? El TikTok, mucha influencia, lo que mencionaba la compañera, hay niñas de edades muy tempranas que empiezan a tener actividad sexual, y eso es una realidad. Entre más está ese reto de adolescentes en intentar pues entrar en un círculo, inicias una vida sexual activa y eso te da más riesgo de un embarazo. Pero la realidad es que ha reducido mucho la población, la cantidad de los embarazos, pero sigue existiendo la problemática que el embarazo en adolescentes aún persiste, y es uno de los grandes problemas, uno de los grandes retos en la medicina. Pues no sé los demás que han visto en cuestiones de, ahora sí, la parte común, ¿cuáles creen que sean las finalidades que están generando estos picos? Porque sí ha habido una reducción, o sea, la pirámide poblacional está cambiando completamente, pero pues Chiapas todavía sigue estando uno de los primeros como adolescentes. Incluso México, a pesar de ya como nacionalidad, que hay estados que tienen pues una cultura distinta, un nivel económico completamente diferente, mucha influencia de información, quien no tiene un teléfono, YouTube, pero a pesar de eso, pues sí sigue persistiendo un embarazo no deseado, que es lo más importante, porque hay que identificar, ¿sale? ¿Qué es un embarazo no deseado y qué es un embarazo en el adolescente? Por ejemplo, yo puedo tener un embarazo no deseado en diferentes etapas de mi vida, pero la problemática es que ese embarazo no deseado, la mayor cantidad son en adolescencia.
Considero yo, en mi perspectiva, que es más como la moda que ahorita están siguiendo los jóvenes de ser mamás jóvenes. Porque me ha tocado casos de que, bueno, tengo mi bebé ahorita, cuando él ya esté más grande, yo voy a seguir siendo joven. Voy a disfrutar mi juventud todavía. Considero que hay muchas de las jóvenes todavía no tienen esa capacidad o no han recibido esa pequeña información de que ser mamá joven es un reto tanto para su cuerpo como para su persona laboral durante el transcurso de su vida. Fíjate, Susana, que yo ahí difiero un poco porque realmente un embarazo no deseado no lo haces con la finalidad de embarazar, o sea, fue un accidente, o sea, no es algo que dijiste porque ella se embarazó, yo también quiero. La problemática nace en que la vida sexual inicia muy temprano y eso pues te da el riesgo de que en cualquier momento despistes y salgas embarazada. ¿Cuál es la problemática? Miren, sí, tienes razón en ciertas cosas. Hay ciertas cosas que ahorita se están predominando, que es, por ejemplo, las múltiples parejas sexuales. O sea, anteriormente ustedes preguntarán, las personas que tenían de 3 o más parejas eran como mal vistas o señaladas, pero tú vas y preguntas a un adolescente de 14 años, que obviamente sin sus padres, ellos te van a decir que tienen 3 o 4 parejas o más. Entonces, esto es el verdadera problemática que me va a generar el embarazo, porque al final del día, ahorita nadie se quiere embarazar, o sea, todas buscan la manera de buscar un aborto, la pastilla que hay, pero el problema es cuando moralmente no te permites hacerlo y terminan embarazadas y pues tienen que continuar con el embarazo, pero sí está en un rango de, estamos hablando de niñas de 10, o sea, imagínate, una niña de 10, ustedes consideran que es una niña que puede cuidar a un niño, un bebé recién nacido. Estamos hablando de una chiquilla de 14 años. Ahorita está bien visto que una niña de 15 años a los 18, antes de los 18 se embarace. Sí. Y lo ven como normal, pero realmente sí nunca ciertas... es más difícil, no es que te vuelvas menos mujer, ¿no? Es más difícil, más complicado para nosotras como mujeres subsistir en esa etapa, a esa etapa. Yo igual siento que en esta parte, ¿verdad?, tienen que ver mucho los padres de familia. ¿Por qué? Porque muchas veces en las escuelas se da a conocer lo que es la sexualidad, cómo es de que un joven necesita empezar su vida sexual activa, de qué edad, a cierto rango, porque lo que hemos visto, las estrategias de educación han cambiado durante los años. ¿Por qué? Porque se ha incluido lo que son libros que hablan acerca de la sexualidad, cómo nuestro cuerpo va cambiando tanto mujeres como hombres, y siento que muchas veces esto cuando los hijos llevan este tema con sus papás, dicen, pero ¿por qué los maestros te empiezan a decir este tema? O sea, es una controversia, ¿sabe? Porque, digamos, a nosotros como personal de salud, a nosotros nos beneficia. ¿Por qué? Porque a ellos les da a conocer y es más fácil como que dialogar con un joven porque ya tiene esa perspectiva, esa mente de decir, no, pues sí, cierta manera pues me va a perjudicar a mi vida adulta, pues, o sea, ¿por qué? Porque como todavía soy un joven, no sé cómo voy a afrontar este desafío, no sé si mis estudios se truncarán, mi vida cambiará, o sea, son temas controversiales. Sí, pero bueno, yo voy a hacer un paréntesis ahí. Siento que de cierto modo el que les den información a una cierta edad para mí está bien, pero el otro problema es cómo el niño, el joven o el adolescente tome esa información. Ellos están en una etapa de que a partir de los 10 no sé, en adelante empiezan a buscar como que esa identidad, o sea, ellos en vez de tomar esa información como algo bueno que les vaya a beneficiar en la vida, lo normalizan, o sea, y ellos dicen, no, pues entonces tener relaciones sexuales no es tan malo como parece, pero no se dan cuenta en el riesgo que puede llevar o que puede tener el tener relaciones a tan corta edad. Bueno, yo siento ahí, en mi punto de vista, o sea, ahorita la tecnología ha avanzado y, o sea, la mentalidad de los jóvenes ha cambiado mucho. Y siento que al no tener esa, ¿cómo se le puede decir?, a continuar una vida sexual, siento que más lo hacen como morbo. Sí, por intentar experimentar más, no saben la consecuencia del acto que puede llegar a pasar, a no usar un preservativo o a no informarse bien sobre antes de.
Pues justamente fíjate que esa problemática es muy frecuente porque digamos ahí en la localidad nosotros donde en Santán, esa problemática marca mucha diferencia. ¿Por qué? Porque digamos que los padres tienen miedo de hablar esto con sus hijos, a sentarse, decir, mira hijo, tienes estos métodos anticonceptivos de barrera, las pastillas, o sea, tampoco vamos a decirle, pues no, pues tienes que experimentar, vas a salir embarazada y puedes abortar, porque también es algo muy controversial este tema, ¿no? Entonces, muchas veces he platicado con mamás y papás, es decir, y para ellos es muy difícil dar estos temas a sus hijos. ¿Por qué? Porque dicen, es que yo no estoy insinuando a que tenga relaciones sexuales, pero muchas veces no se dan cuenta que en la prepa, en la secundaria, ellos ya tienen este conocimiento y como bien decían ustedes, o sea, ellos quieren experimentar eso, qué es tener relaciones sexuales, qué es estar con una persona. Entonces, por eso digo, o sea, es un tema de mucha importancia porque, digamos, nosotros llegar con un joven, tal vez el joven también le da miedo expresarse, decir, no, pues yo conozco esos temas. O sea, yo conozco eso, porque cuando nosotros vamos a hacer promoción de la salud y les mostramos un preservativo, ellos que se empiezan a reír, se empiezan a hacer monos, claro, la información que ellos lo ven así como inapropiado para el lugar, pero en el fondo sí buscan cómo ayudarse. Y mira, si nos damos cuenta realmente en cuestión del embarazo no deseado tiene muchas aristas. Dentro de las aristas más importantes, pues es el inicio de la vida sexual activa. Pero cuando hablamos de la vida sexual activa, no es solamente el embarazo no deseado. Estamos hablando de muchas cosas. Claro, ahorita nos vamos a enfocar hacia el embarazo, pero la realidad es que nosotros en una escuela común, si retrocedemos los años, la educación sexual se daba en la secundaria, en la preparatoria. Era muy complejo que en la primaria habláramos de sexo, de los tipos de género y demás. O sea, ahí se hablaba de conoce tu cuerpo, conoce las estructuras, pero no se hablaba del tema de la sexualidad, ¿no? El proceso de la reproducción, mucho menos la responsabilidad de que tú puedas mantener a alguien. Ahorita que se hacen los proyectos de cuidado huevo, hacer parejas en equipo y demás. Bueno y malo. ¿Por qué? Porque aunque ellos no lo vean en la escuela, o sea, lo que mencionaba aquí Marley, todos tienen un teléfono, ¿sí? Aunque digan que la información no llega, ¿ustedes creen que realmente no llega? O sea, todos tenemos un teléfono. Entonces, la mayoría tiene contacto, Twitter, Facebook, entonces tienen una influencia. Aunque ellos no lo vean en la escuela, van a estar bombardeados por otros lados, ¿sí? Y el problema es de que hay muchas personas que ya hablan a temprana edad sobre sexo, o sea, niñas de 12 años que pareciera que fueran de secundaria, con una vida sexual activa bastante visible, y pues los demás lo ven y empiezan a preguntarse de qué es, cómo es, pero como tal, los chicos a esa edad no tienen la madurez para poder interactuar o hablar abiertamente sobre esos temas, ¿no? Y es lo que los lleva a caer en un embarazo no deseado. Sí, así es. Pues mi compañera hoy le invito a tomar un papelito y poder dialogar nosotros, ¿verdad? Aquí. Suspensa. Pausa. ¿Considera que las estrategias actuales de prevención estén funcionando? ¿Qué deberíamos mejorar? Para ti, ¿cuáles consideras tú que son las que se están dando, David? Porque si hablamos de si están funcionando, pues que son las cosas que se están haciendo. Pues más que nada nosotros como personal de enfermería nos corresponde dar promoción a la salud. Entonces llevamos esa responsabilidad de hacerles ver a los jóvenes, a los adolescentes, que pues su vida sexual pues no se inicia a temprana edad, sino que hay una edad adecuada donde uno debería iniciar pues la vida sexual. Y también hacemos promoción sobre los métodos anticonceptivos, que son varios pues, y también les damos pues esa información de cómo qué son y cómo usarlo, ¿no? Cómo también qué consecuencias puede llevar un embarazo adolescente en el cuerpo, en su vida cotidiana también. ¿Pero realmente creen que eso está funcionando? Porque si analizamos,
¿qué tiempo tiene que estar la secretaría trabajando con él o no? Sí, ya tenemos. Sí, ¿no? O sea, a ver, ustedes que fueron adolescentes, ¿les dieron algún tema sobre esto? Mayormente, bueno, lo daban ya que uno ya tiene una edad de 13 por ahí, pero anteriormente ahorita se está viendo mucho que no solo los adolescentes reciben esta plática, también se les informa a los papás de cómo acercarse a sus hijos adolescentes y brindarles esta pequeña información que se les da a ellos mismos. Pero si analizamos, por ejemplo, o sea, hay que ver de la perspectiva, Secretaría de Salud siempre ha estado, ¿no? Sí, sí. La orientación, la educación, la promoción siempre ha estado. Y si nosotros vemos las estadísticas, podríamos ver, por ejemplo, en los 90 a los 2000, el índice de embarazos en adolescentes estaba muy alto. Y en acompañamiento, los abortos, que eran pues no legales, ¿no? Pero ahorita, de los 2000 para acá, ¿ustedes consideran que sigue siendo una estrategia adecuada? O sea, si nosotros analizamos, ¿realmente es funcional o no es funcional? Porque una cosa es que yo voy y les hablo, y les dejo un pancarta, les dejo un tríptico, pero ¿realmente les llegó la información? Yo considero que no es tan dado a los adolescentes, porque si en su casa estos temas los tratan con tabú, entonces el niño ¿qué va a hacer? Va a empezar a ver estos temas con miedo y con pena. Entonces yo considero que las principales estrategias deben ser a los padres de familias para que ellos también puedan abordar estos temas en sus casas. De hecho, si nosotros analizamos, una de las principales problemáticas que se tiene sobre la educación sexual, que ustedes vayan a dar una educación sexual o que en la escuela se permita la educación sexual, son los padres de familia. ¿Por qué? Porque ellos no están capacitados ni tampoco con el deseo ni las ganas de poder hablar de sexo. O sea, ¿con qué cara tú vas y le dices a tu hijo, mira, pues una actividad sexual, esto vas a sentir, esto va a pasar, lo puedes hacer de esta forma, te puedes cuidar de esta manera? Si ni ellos llevaron una orientación, ¿cómo puedes dar una orientación? Porque si nosotros analizamos realmente hasta nuestros padres o en su defecto, la gente que es anterior, pues más de alguna no tuvo un plan como para decir, me voy a casar, voy a llegar con este proyecto, me voy a cuidar para la fecha tener hijos. Es muy complicado que si nosotros hacemos una encuesta, les aseguro que 100%, el 90 y tantos, todos fueron embarazos no deseados. O sea, ¿por qué? Porque al final del día se les salió de chip. ¿Por qué? Porque no era algo que estuviera planeado. O sea, esa es la realidad. Entonces no esperemos que esas personas que no tienen la capacidad de poder hablar de sexo nos permitan también que le hablemos de sexo a sus hijos. ¿Por qué? Porque una de las principales menciones que hacen es que entre más temprano le hablen de sexo, más ganas le va a dar de tener sexo. O sea, como que si nosotros fuéramos los culpables de inducirlos a, pero la realidad es que no. O sea, ya estamos en una época que donde quiera que ellos vayan es algo donde más van a escuchar, y el hecho de ocultar a esos chicos y cerrarlos, pues lo único que hacemos es generarles consecuencias, ¿no? ¿Por qué? Porque no se van a saber cuidar, no van a saber qué le va a pasar si no quiere y lo toman a la fuerza, por mencionar. El hecho de que ella no sepa qué hacer si eyaculó adentro, o sea, no va a saber ni siquiera qué es esa parte, solo va a seguir sus instintos y al final del día, pues esto no va a salir bien, ¿no? Sí, también las estrategias que usted menciona que sí están funcionando. Siento que a largo plazo a nosotros, como usted menciona, desde el 2000 para acá ha habido un gran cambio, como usted mencionaba. O sea, si vemos, como usted dice, las estadísticas han mejorado. ¿Por qué? Porque de cierta forma en las plataformas digitales, Facebook, TikTok, Twitter, YouTube, hay información que, como usted bien recababa, en las poblaciones rurales donde se encuentran, allá donde uno decía, pero hasta allá no va a dar la información, es donde más llega. Entonces, de cierta manera, esto ha ayudado mucho. ¿Por qué? Y también no tiene un beneficio. ¿Por qué? Porque ellos no se sienten capaces de ir a un centro de salud y decir, ¿sabe qué? Pues yo quiero una orientación sexual, o sea, yo quiero que me oriente acerca de planificar y así, pues, o de los métodos anticonceptivos. ¿Por qué? Porque si vemos de que, lo vuelvo a repetir, si ellos tuvieran esa
confianza decir, bueno, pues yo voy a ir a un centro de salud para que me regalen preservativos, exactamente, o ir a una farmacia y comprar un condón. ¿Por qué? Porque hasta en la farmacia te quedan mirando así como que raro, ¿no? Porque dicen, ahora, ¿y eso por qué no? Entonces, sí, esperan las 12 de la noche, afuera de la farmacia, se venden a escondidas, ¿no? Exacto, no, pues, o sea, hasta las algo dos que... hay, ¿no? Efectivamente, no, y créanme, porque digamos, en la farmacia donde yo trabajo, pues, igual la prueba de embarazo, ¿no? También, o sea, también ese es un... Me lo llevan en un papelito escrito. Me lo No, ponen en una bolsa negra. no, y hasta la muchacha, pues, tenía pena, me hablaba, buenos días, y yo, sí, buenos días, y tiene prueba de embarazo, y yo, bueno, no la escucho bien, le decía, como había unos chavos ahí, o sea, ella como que se cohibía, ¿saben? Y le digo, prueba de embarazo, y así como... Pareciera que algo que para nosotros ahora es normal, para ellos todavía puede como que ser un poquito más, como que se detienen un poquito más en decir, hola, buenos días, ¿me das una post ahí? ¿No? O sea, sí. en vez de que hablaran con tanta libertad, todavía se siente como que esa penita, ¿no? Pues sí, porque mira, es que una de las cosas que hay que mencionar y entender es que a pesar de que todo el mundo tiene un teléfono, todo el mundo sabe, ahora sí, métodos siempre salen, qué estrategias hacer siempre salen, información siempre sale. La problemática aquí es la cultura. ¿Por qué? Porque tenemos una cultura que es machista, o sea, si tú ves a una mujer teniendo relaciones sexuales, hay un estereotipo de decir, pues ya no es válida, ¿no? Que se ha erradicado un poco, pero ¿por qué crees que le da pena a una niña o a una chiquilla que oye, es que quiero una cosa? Pues todo el mundo la va a voltear a ver y va a decir, a ver qué edad tienes, quién eres tú, conozco a tus papás, así, ¿no? Entonces, al final del día, si tú escuchas a un varón que ya quiere una pues así como que bueno, qué bueno por él, o sea, ni lo voltean ni a ver, ¿no? Entonces, al final del día, a pesar de que el estereotipo de la mujer ha cambiado en Chiapas y en México, sigue estando con esa etiqueta de la mujer tiene que estar virgen, pura, la pureza. Entonces, ese tipo de conceptualización de las culturas, incluso, mira, si nosotros hablamos aquí de Chiapas, no muy lejos, San Cristóbal de las Casas, los usos y costumbres, ahí implica el hecho de que una niña ya esté menstruando, o sea, ahí son abiertos, de decir, ¿sabes qué? No, ya estás menstruando, puedes tener relaciones sexuales, eres libre. Pero ¿cuál es el problema acá? El problema con ellos es que no se les permite el uso de métodos anticonceptivos. O sea, el problema de una comunidad es en que la mujer no se puede cuidar, la mujer no puede vivir su sexualidad libremente porque es marginal, ¿sí? Si una mujer en unos usos y costumbres decide, oye, ¿sabes qué? Yo tengo 12 años, sí, me hablan del método, ya me casé, ya me casaron, tuvimos un dote, lo que tú quieras, pero no quiero tener hijos ahorita. No, es que no se puede. Si tu pareja te dice que no, es un no y te tienes que embarazar, ¿no? Entonces, eso es lo complicado. Por eso yo les mencionaba, a ver, esa pregunta referente de los si está funcional o no está funcional, la realidad es que la estrategia no ha cambiado, sigue siendo la misma. El problema es de que allá afuera hay una cultura que no vamos a poder erradicar y tenemos que vivir con ella, ¿no? Y eso pues es la causa de las mayores penas, como muertes por abortos, que una niña, por mencionar, la de San Cristóbal, que llegó, creo que tenía 10 años, no tiene mucho, ahorita en el gobierno de Eduardo Ramírez, y que se puso muy mal, porque no pudo pasar por parto, fue atendida por partera, no quedó, ¿no? Entonces, la orientación es que ahorita yo siento que lejos de trabajar en una educación sexual, hay que trabajar sobre la madurez de las mujeres, o sea, porque no solo es levantar la voz y decir, yo uso el color morado porque apoyo a las mujeres, no. El apoyo a las mujeres radica en el aspecto de que si tú sabes que alguien tiene actividad sexual, pues no denigrarnos, una. La otra, pues orientarnos, y la otra es aceptar de que tenemos que llevar una orientación sexual. Así es, doctor. Y estos son temas muy relevantes, ¿no? Que día a día tenemos que luchar nosotros. Y nosotros como personal nosotros como estudiantes ya futuros profesionales de la salud, y con la doctora aquí,
¿cómo puede afectar emocionalmente un embarazo a un adolescente? O sea, pues la verdad, sinceramente, a mi experiencia, siento que... O sea, que ya tuviste uno. Sí, que feo sepa que yo ni ya tenía escondida. No, verdad, o sea, también en la familia pues se da esos temas, ¿no? Por ejemplo, pues yo tengo primos así que han dicho pues que he tenido, ¿no? Esto y a lo largo de su vida pues me han platicado, ¿no? De que les ha afectado. ¿Por qué? Porque dicen, ¿cómo le voy a decir a mi papá? ¿Cómo le voy a explicarle, decir que tuve ya relaciones sexuales? O la sociedad, ¿cómo me va a ver? O sea, ¿por qué? Porque según para ellos, yo la verdad, según tengo una imagen allá que cuidar. Entonces, como bien decía la doctora, esta cultura que nosotros tenemos no la vamos a poder erradicar, y por ello mismo también los jóvenes ahora sí que se dañan pues emocionalmente, exacto, o sea, se ahogan en un vaso de agua. ¿Por qué? Porque no son libres emocionalmente de expresarse, de decir, o decirles, ¿sabes qué? Está bien, o sea, está bien cometer errores, pero y se va a llamar Juanito. Por eso le digo, o sea, es un tema como que de mucha relevancia, ¿no? Bueno, yo siento que ahí va más que nada sobre la confianza que le tenemos a nuestros padres, porque hay casos en el que los papás te dicen o te amenazan, si tú sales embarazada te corro de la casa. Exacto. o te ponen afuera. Exacto, y siento que eso es lo que le causa al adolescente el miedo de no poder contarlo. Pero fíjate que ese es un tema, o sea, ¿por qué? Porque entre más lo aíslas, siento que más tiene curiosidad de experimentar eso, porque muchas veces aunque tengas un papá protector, de cierta manera el joven, o sea, por todo lo que va a ver, de que sus amigos le platiquen, le digan, ¿sabes qué? Experiméntalo, mira, ¿sabes qué? Vamos para allá, dile que estás aquí. O sea, entonces, pues eso, o sea, sinceramente siento que un papá muy protector es el que más tiene el problema de que su hijo tenga esta responsabilidad. Las mujeres más que nada, porque los hombres es como que, ya está bien, Al contrario, la verdad la sociedad entre o mayor mujer es mucho que mayor hombre eres, ¿no? Ese es un tema que de nunca acabar, y una mujer que ya estuvo con muchos hombres es de decir, no, pues esa mujer ya no tiene valor. Entonces es algo que la verdad sinceramente es muy controversial. A ver, yo les voy a poner un ejemplo. Mencionar, David, por ejemplo, si yo te dijera, le voy a dar a todos ustedes una nieve, pero a ti no, porque no lo puedes comer, y tú ves que tus compañeros están comiendo la nieve, ¿se te antoja o no se te antoja? Sí. Y es que siento que hablando desde lo emocional, habría que entrar desde raíz, o sea, la madurez mental que tenga la niña, el niño, o sea, los problemas que tienen en casa, y cómo todo esto de las relaciones, de los embarazos, cómo influyen hacia ella, el por qué ella hace las cosas sin tener el consentimiento de qué puede pasar o cómo lo podemos evitar. Pues no sé qué opinan ustedes. Yo siento que perdón. Regresando un poquito a la pregunta, yo tengo amigas que me han contado cómo pasaron su embarazo en la adolescencia y cómo las afectó emocionalmente, porque en su grupo social ellas se sentían rechazadas. Si sus amigos salían, no la invitaban porque sabían que ella no tenía la posibilidad por estar cuidando a un niño. Entonces, ¿qué decía esta persona? No, pues ya no me quieren ver porque ya tengo responsabilidad, y se quedaba en su casa. Lo que esto causó que esa persona se aislara temporalmente y cayera en depresión, pensara que nadie la iba a querer o se sintiera incomprendida. Miren, yo sí quiero que les deje o me quede un poquito claro esta parte, porque les ponía el ejemplo de la nieve, porque es algo muy común, o sea, cuando por naturaleza la adolescencia es aquella persona que busca su proceso de identidad, pero si tú ves que alguien te dice no lo hagas, pero no te explica por qué, o no sabes las consecuencias de, porque no lo ha vivido, no ha tenido esa experiencia, pues va a querer vivirlo, ¿sí?
Y la problemática ahorita, si nosotros tenemos los perfiles sociales, por ejemplo, anteriormente, los papás eran de no, es porque no, y no tenías nada más que hablar, ¿sí? Nada más te veían, decías no, ya, punto. Y el hecho de que tú cometieras un error era un riesgo importante para ellos, ¿sale? Ahora, ha cambiado modalidades, por ejemplo, ¿qué pasa? Los hijos de esos padres muy estrictos se convierten un poquito más blandos y te amenazan, ¿no? Te dicen, ¿sabes qué? Si haces este error, te vas, o ya no te apoyo, o ¿sabes qué? Esto y el otro, ¿no? ¿Y qué pasa ahora? Cambia un poquito la parte. Si nosotros vemos realmente la parte emocional, en todas las etapas de nuestra vida ha habido muchos cambios. Esas personas que estaban bajo padres demasiado estrictos, violentos, porque esa era la realidad, fueron hijos muy reprimidos, ¿sí? Entonces esos hijos que tienen hijos generan un poquito más de libertad, y así sucesivamente, pero nadie ha trabajado esa parte emocional. Y entonces al final del día el adolescente llega ahorita, están catalogados, porque esa es la realidad, como niños de cristal. Entonces uno dice, bueno, ¿qué significa eso? Significa que no tiene la capacidad para poder llevar una carga emocional, problemáticas importantes. Y para ellos vivir ese tipo de estrés, imagínate, solo por ser adolescente, tú ya tienes un nivel de estrés. ¿Por qué? Porque estás en esa búsqueda de tu identidad. No sabes quién eres, no sabes a dónde vas, no sabes qué buscas, pero a pesar de que te están diciendo qué hacer o no hacer, tú estás viendo que los demás tienen una ruta. Entonces se te antoja, dices, voy a hacer esto, porque lo estoy viendo que ellos lo hacen, aunque me digan que no, pero yo veo que no pasa nada, ¿sí? Y al final del día, como no puedes buscar una orientación con tus padres, ¿qué es lo que pasa? Pues lo haces, sin consentimiento, sin una orientación, sin a dónde ir, y pasa esa parte, ¿no? Lo que se llama el embarazo en el adolescente. De hecho, si lo vemos de forma técnica, todo lo que te va a llevar a una actividad sexual es lo menos grave. ¿Por qué? Porque si te da un SIDA, pues yo creo que nadie va a ser feliz, ¿verdad? ¿No? O si te da, por ejemplo, una sífilis, tampoco va a ser feliz. Entonces, al final del día, lo menos grave es un embarazo en la adolescencia, pero sí tiene muchas consecuencias. ¿Por qué? Porque dentro de la etapa del proceso de la adolescencia tú estás muy susceptible, y la parte hormonal del embarazo hace que te conviertas en una bomba de tiempo. Y sí, claro, es que no estás apto para criar un hijo. Y la verdad es de que si nosotros no hacemos un buen trabajo como papás, pues obviamente tampoco vamos a tener buenos resultados, ¿no? Y es una población que queda. Bueno, la siguiente pregunta sería, ¿qué diferencia existe entre un embarazo adolescente planeado y uno que no es planeado? Hay mucho. Todo, radica en todo. Mira, hay que definir bien qué es un embarazo planeado y qué es un embarazo no planeado, ¿sí? Porque hablamos acá en diferentes etapas de la vida, sí, no solamente en la adolescencia. Cuando hablamos de un embarazo planeado, es aquella persona que se encuentra pues ya con el deseo de querer ser mamá, fíjate que es muy difícil que en esta época alguien tenga estabilidad económica, financiera. Por ejemplo, yo les puedo mencionar que en algún momento pasó en mi mente decir, me voy a embarazar cuando yo tenga una estabilidad económica, cuando yo tenga una casa, cuando yo tenga esto, cuando yo haya salido, cuando haya viajado, cuando haya me aburra. Entonces, si tú analizas y dices, ¿en qué tiempo es eso? Pues voy a llegar a los 40, a los 50, para que yo me vaya a viajar, tengo que ser jubilada, entonces nunca me voy a embarazar. Entonces, esto es una mentira. No existe una estabilidad, no existe un momento real para planear un embarazo. Sí, o sea, que yo diga, económicamente voy a estar bien, ¿cuánto crees que necesitas para mantener a un hijo? O sea, la leche, los pañales, sus ropitas, sus gustos, es muy caro. Hasta con pasar ahí en el pasillo de las tiendas, no decir, la leche es de sí, 300, 400, 500 y aparte lo que se enferma. Sí, entonces, el decir planear un hijo y buscar la estabilidad en todas las aristas, eso es mentira, nunca va a llegar. Pero ¿qué pasa? O sea, tú te sientes apto en una etapa del tiempo, sí, y eso es lo ideal, ¿no? Que cuando tú realmente te sientas apto de querer sentir vivir la paternidad o la maternidad, pues planearlo. ¿Y cómo es planearlo? Prepararme mentalmente,
emocionalmente, físicamente. ¿Por qué? Porque tengo que bajar de peso, hacer ejercicio, mantenerme estable, una alimentación saludable, vitaminas, ¿sí? O sea, lo ideal es que yo me tenga que cuidar 3 o 4 meses antes de, y no es solamente la parte de la alimentación, o sea, yo hablo de todo, incluso hasta la vivienda. ¿Fuman, no fuman? ¿Qué situaciones debería tener para que sea lo ideal? Eso es planear, ¿no? Que yo ya empiece a moldear todo para una crianza. Y obviamente, pues, el no planearlo es que te va a llegar en cualquier momento de la vida en la que tú no estás apto para, ¿sí? Porque ¿qué implica un embarazo? Implica desgaste, implica tiempo. Por cada hijo una mujer pierde 5 años, o sea, se hace más vieja. ¿Sí? ¿Qué estábamos hablando en las clases? Que la vejez es algo progresivo. Sí, así es. Y es una realidad, pero desgraciadamente la mujer tiene una desventaja. Por cada hijo, esa progresión aumenta 5 años. ¿Qué quiere decir? Que luego vieja 5 años. ¿Sale? Entonces, eso sí implica mucho de que una mujer que tiene o se embaraza sin una planificación, o sea, sin haberse cuidado, mejorado su estilo de vida, alimentación, vitaminarse, el proceso de embarazo va a ser muy complicado. ¿Por qué? Porque te va a dar calambres, porque vas a estar incómoda, porque vas a estar emocionalmente inquieta. Hay muchas cosas que no son propias para ti. O sea, al final del día no es lo mismo un embarazo que planeaste, que lo llevas tranquilo, con una pareja que te pueda apoyar, que te pueda animar, que sabes que está ahí contigo, a que lo lleves con el estrés de que lo tienes que ocultar, de que no se lo puedes decir a tus papás, y el día que se enteren te van a madrear, porque es la realidad, ¿no? O te pueden correr de la casa, ¿sí? El que tu pareja se fue porque no se quiere ser responsable, sentirte sola, pensar que vas a pagar tantas cosas y no tienes efectivo, estar emocionalmente inquieta, hay muchas cosas que no son propias para ti. O sea, al final del día no es lo mismo un embarazo que planeaste, que lo llevas tranquilo, con una pareja que te pueda apoyar, que te pueda animar, que sabes que está ahí contigo, a que lo lleves con el estrés de que lo tienes que ocultar, de que no se lo puedes decir a tus papás, y el día que se enteren te van a madrear, porque es la realidad, ¿no? O te pueden correr de la casa, ¿sí? El que tu pareja se fue porque no se quiere ser responsable, sentirte sola, pensar que vas a pagar tantas cosas y no tienes efectivo para hacerlo. La realidad es que sí es mucha diferencia. Y es que siento que es lo que más repercute, el no planearlo. Si hablamos desde el hecho de que me embarazo, no tengo a mi pareja a un lado, o sea, todo eso emocionalmente a ellas les afecta. Hace poco vimos un caso de una niña de 13 años, doctora, embarazada, embarazo gemelar. Pues mucha felicidad, yo Pero mamá soltera. Los papás no sabían de que existía pues el embarazo, y llegan a consulta por vómito, o sea, algo que para ellos era una enfermedad resultó ser un embarazo. Y lo difícil fue prepararla a ella emocionalmente, decirle, ¿sabes qué? Pues es un poquito complicado el proceso, la edad que tienes, luego son 2, no es 1, entonces es el gasto, y le comentaban, pues el gasto siempre ha existido, desde que un bebé está en el vientre, eso implica gasto. Es que sabes que siento que pasa, que la misma adolescencia te orilla a pensar que no te va a ayudar nada, o sea, tener relaciones sexuales sin una persona que tiene relaciones sexuales sin preservativo, ¿cómo es que puede pensar que no se va a embarazar? ¿No crees? O sea, ¿bajo qué cabeza piensa una persona que alguien que tiene actividad sexual no se puede embarazar? También fíjese que en nuestros trayectoria ahorita que hemos estado nosotros, llegó igual un adolescente igual a que la atendieran, o sea, llevaba a su esposo, a su pareja, pero el chico tenía 17 años y ella tenía 15, o sea, una gran diferencia, ¿no? Pero el chico era como que no sabía ni qué hacer, o sea, yo lo fui a llamarlos, a decirle que pasaran, porque pues iba a entrar lo que es a que lo operaran a la muchacha, pues.
O sea, pasó ese trayecto y todo. Ya cuando salió del quirófano y ya todo, el niño pues nació de bajo peso, como bien decía la doctora. O sea, ¿por qué? Porque pues en el rango de ellas están en su proceso de crecimiento y necesitan mucha vitamina, pues nutrientes. ¿Para qué? Para que su cuerpo desarrolle. Entonces después de eso nos estamos nosotros atendiendo, verificando y todo, pero la muchacha empezó a llorar. O sea, empezó a llorar, o sea, y se empezó a llorar porque el chico salió a comprar leche porque ella no producía leche, o sea, no estaba produciendo. Y era que se puso a llorar porque, y nosotros nos acercamos, pues, o sea, la jefa nos dijo, ¿saben qué? Chicos, acérquense, apoyen a la muchacha porque se siente muy mal. Y, o sea, ella estaba devastada, decía, ¿pero qué voy a hacer? No sé nada, ¿qué le voy a hacer? ¿Por qué mi niño está así? ¿Y por qué yo no tengo leche? O sea, y todo, ¿no? O sea, se puso ella a llorar y decía, pero es que yo la verdad no sé por qué lo hice. Se empezó a cuestionar, y ese es un tema que de nunca acabar, porque la verdad, aunque tú le digas que pues conforme tú le vayas diciendo, ayudando, pues va a poder ahora sí que darle eso, ¿no? Porque por eso también está lo de las prácticas de lo que es el amamantamiento, todo eso en nosotros que le podemos ayudar a ella. Pero no, o sea, ella se cerró por completo, o sea, en sus mundos, que empezó a llorar y era así como que, o sea, tu experiencia tuya, ¿no? Que dices, no manches, o sea, tener un embarazo adolescente es algo que sinceramente pega, y pega muy fuerte. ¿Por qué? Porque te cierras, pues. Y luego el chico pues decía, no, pues salió, iba pensando, se iba rascando la cabeza, o sea, se iba diciendo, o sea, se iba alegre por su hijo, porque era una niña, pero también iba, pues ahora sí que, o sea, ¿qué hice, no? Porque su cabeza pues, mundo, ¿no? sí, Desde la ¿Cómo le van a las discos? de cargar una bolsita para ir a jugar fútbol, ahora le tocaba cargar una pañalera. Sí. Claro. Ese es un claro ejemplo de lo que nosotros encontramos en el embarazo de un adolescente. Sí. O sea, parece mentira, les digo, es lo menos doloroso que puede ser en la parte sexual, pero tiene un impacto económico, emocional muy fuerte, y más para aquellas personas que no están preparadas. Sí, es muy difícil. Y otra de las cosas, por ejemplo, lo que mencionabas, existe algo que se llama depresión postparto. Y si tú entraste al embarazo con un nivel de estrés muy alto, es seguro que caes en depresión postparto. ¿Eso qué significa? Significa que la persona cae en un cuadro de ansiedad, tristeza, ¿sí? Empiezas como que a recopilar, reflexionar qué has hecho, todo te da miedo. Hay quienes hasta pueden llegar a rechazar al bebé, sí, o matarlo, sí, incluso. O sea, puede ser su hijo, sí, pero como no está en esta etapa de madurez y se encuentra con un estrés tan grande que no ha podido liberar, todo ese estrés se encadena hacia el niño. Y eso también repercute en el menor. ¿Por qué? Porque puede generar múltiples enfermedades, el estrés del niño, la conducta del niño. O sea, ahí hay muchas patologías que se pueden dar. Cosas que se pueden subsanar, como tomar una buena decisión, ¿no? Sí. Y es a raíz de todo esto es ahí donde surge la pregunta de que por qué, a pesar de que existe información sobre métodos anticonceptivos, aún siguen existiendo embarazos en adolescentes. Y yo quiero pensar que no es por falta de información, sino el cómo tú obtengas esa información y cómo la procesa, no sé, tu cerebro, porque pues es algo de pensar, o sea, de usar correctamente esa información y a tiempo, ¿no? A tiempo, pues sí. Pues yo siento que no, o sea, siento que no es tanto la falta de información, tampoco el procesamiento. Siento yo que, como volvemos a repetir lo mismo, ¿no?, que decíamos hace rato, la falta de cultura, o sea, la falta de esa confianza, de expresarse, de decir, ¿sabes qué? Yo voy a ponerme. ¿Por qué? Porque lo primero que dice un hombre cuando la mujer le dice, ¿te protegiste? ¿Te pusiste el condón? Es que no me quedó, venía roto, no servía. Entonces es un tema muy complicado, o sea, no es es de que, mismo, ajá, exacto. Entonces, Eso es una realidad. Eso ya es un hecho. entonces por eso le digo, o sea, porque sí tenemos acceso a la información, porque pues yo a mis 15 años ya sabía, o sea, lo que era un condón, todo, ¿no? Pero no era como que lo practicaba, ¿saben? O sea, también uno como adolescente va como que, no sé, tal vez el cómo te creciste, el cómo te fuiste
tú yendo adentrando en esas, al entorno, exacto. ¿Por qué? Porque, digamos, para mí esos temas eran de mucha importancia y a mis compañeros no, porque pues ellos ya tenían una vida sexual activa. Decían ellos, no, pues vamos con las conejitas, vamos allá. Entonces, y yo era así como que, o sea, sí me gustaba mucho llenarme de información de eso acerca de los métodos anticonceptivos, pero no era como que pero para tú que me yo, la fuente de no era para que yo lo practicara, pues, o sea, sino que me gustaba, o sea, que informarme, pues, por eso te digo, o sea, es dependiendo de cómo tú te vas creciendo en tu entorno, tanto familiar y escolar y la sociedad, pues, o sea, eso te digo, pues. Y es que si hablamos de cultura, por ejemplo, si nos vamos a los Altos de Chiapas, ¿no? Siento y considero que la información allá llega. El detalle es no obtener la información, pero también tomar en cuenta que hay familias que son analfabetas, o sea, que no saben leer. Hay personas que no saben leer, pero utilizan el teléfono perfectamente. Sí. Mira, acá la situación, incluso no todo viene en lectura. Si tú ves, todas las, ya es más animación. Es animación muy entendible, YouTube, videos, o sea, esto es lo que vamos a hacer el día de hoy. O sea, realmente información sí hay. Y lo que platicábamos hace rato, la realidad es que las estrategias están siendo apuntadas hacia el mismo lugar, pero no se trabaja a la familia completa. Y la realidad es que nosotros tenemos una gran influencia en la parte cristianismo. No quiere decir que sea bueno o que sea malo, pero el cristianismo ha hecho que el trabajo de enfermería, en parte de la educación y la prevención, sea muy difícil. Y aparte la otra es el usos y costumbres, ¿no? Entonces tenemos dos brechas o dos barreras muy grandes, que es la parte cristiana y la parte de los usos y costumbres. Uno no te permite método anticonceptivo y el otro pues no te permite hablar del tema. Entonces, ese tipo de crianzas, pues no te da hacia dónde, ¿no? Porque no te da ni ventana para que tú puedas ir a preguntar. Es una de las cosas. Ahora, ¿qué propuestas se pueden hacer? Pues es muy complejo, porque el que tú entres a ese tipo de área y cambies una cultura por completo, no se va a hacer, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? Algo que se llama empatía, ¿no? Si yo reflexiono y hago reflexionar a una sola persona, esa persona podrá hacer reflexionar a otra persona. O sea, al final del día lo que nos toca ya no es, sí, la promoción y educación tiene que estar porque no se puede quitar. Pero lo que nos toca ahorita es ser amigos. Entender cuál es la situación, entender cuál es la situación, el ambiente, la cultura en donde tú estás, y trabajar sobre eso. No tratar de cambiarlos, pero sí concientizarlos que hay formas, hay alternativas. Eso es lo que nos toca. Yo siento que ese sería el panorama, que podría cambiar muchas cosas, pero para que se haga tenemos que ser muchos y con mucha muy buena actitud, ¿no? Pero también, o sea, que también a nosotros como personal, ¿no? Acerca de que también hay personal ya muy antiguos, ¿no? O sea, de que también decir como que nosotros personales mira, parece mentira, pero al final del día esas personas que digo ya tienen años en el servicio, y yo a lo mejor pienso que a lo mejor llegue por ahí, ¿no? En el que ya buscas sacar un número y no tanto la efectividad de lo que haces. O sea, al final del día tú buscas sacar el número, pero no te interesa si funciona. Efectivamente. Entonces, por eso te decía, eso no se puede quitar porque eso es de pero sí podemos hacer esa parte de tratar de hacer amigos, amistades y tratar de poder ser la influencia de alguien, ¿no? Yo creo que ustedes tuvieron una buena experiencia en la secundaria y se dieron cuenta de que esto te da cierta pauta de confianza. Y entonces, si nosotros podemos hacer amistades, podemos influenciar en alguien, con una persona que nosotros podamos apoyar, esa persona podrá apoyar a alguien más. O sea, va a ser muy difícil que podamos ver una cadena completa al 100% cubierta, pero en uno en uno se puede ir disminuyendo la cantidad. Sí. Entonces sí, es muy radical esos temas, realmente muy complejos, tienen muchas aristas, no se puede cambiar de la noche a la mañana, pero por lo menos aquella persona que está escuchando que sepa que esto es su decisión.
y sí es su decisión. En el momento que esa persona decidió tener relaciones sexuales sin condón, fue su decisión. Una pregunta más para terminar. ¿Cuáles son las principales complicaciones que puede presentar un adolescente durante el embarazo? Bueno, ya platicábamos muchos temas, hace rato mencionamos varios de ellos. Dentro de ello, una chiquilla que no está desarrollada tiene muchas afectaciones. O sea, con el hecho que yo les comente que una persona, aún planificando, puede afectar 5 años de su vida, su estructura anatómica, imagínate qué le va a hacer a esa niña que ni siquiera está desarrollada. Estoy hablando de una chiquilla de 10, 12, 13, 14 años. ¿Qué puede hacer? Sus caderas no están aptas, no está bien estructuralmente, sus hormonas todavía no se están organizando, le puede generar muchas causas. Lo más grave que te lleva a la muerte. ¿Sí? Eso es lo más grave. Que por eso las chicas de esta edad están catalogadas de alto riesgo. ¿Por qué? Porque todo es un problema, ¿sale? El hecho de que no se encuentren mentalmente estables como para poder escuchar lo que una indicación, que no se encuentren aptas para poder cuidar a un niño, el que pasen esta etapa en donde tú te arrepientes de lo que ya tienes ahí enfrente y ya eso ya no se puede regresar, ¿sí? El que ya nació, el que está ahí, no lo podemos regresar. Claro, entonces el adolescente tiene muchos conflictos sociales, emocionales y físicos. Su cuerpo sufre, la mujer no volverá a ser la misma y toda su estructura anatómica cambia, y si realmente la edad es muy temprana, puede morir. O sea, esa es la realidad. Pues sí. Pues la verdad son temas muy interesantes que si nosotros nos ponemos aquí a platicar, nunca vamos a terminar, ¿verdad? Porque son puntos que nosotros también podemos abarcar y decir, y como bien decía la doctora, o sea, no podemos erradicar algo que tenemos que vivir día a día, o sea, de todos los días de nuestras vidas, o sea, no podemos erradicar algo. Lo único que hay que hacer es, pues, tener empatía, dar confianza como personal de salud, porque pues ahí también debemos de entender, pues, porque también existen las violaciones en los embarazos, entonces también ellos ahí, claro, eso es donde afecta muchísimo emocionalmente a las jóvenes, pues, porque digamos de que si llegan al hospital y llegan con miedo, llegan con alguien que no conocen, o sea, porque también ha habido casos así que, claro, que llegan con hombres que ni conocen, ya las llevan así como que agarrando, ¿no? Para que no digan nada, porque pues, ¿por qué? Porque son violaciones, y lo que tienen que hacer nada más muchas veces es de que sale el niño, pum, se dejan al niño ahí en el hospital y se van ellos. ¿Por qué? Porque también no quieren repercutir que el hombre salga dañado. Entonces por eso les digo, o sea, es muy bueno la propuesta que la doctora nos dice, ¿no? De que creemos esa empatía, esa confianza, ese ambiente donde nosotros podamos hablar o hacer que libremente con los jóvenes para que ellos nos digan qué situaciones están, porque pues, o sea, son temas muy largos, les digo, o sea, son temas que nosotros como futuros enfermeros vamos a albergar más allá adelante, o sea, y es tema de que nunca acabar, y es algo que, pues, una triste realidad, y a la vez es algo que nosotros tenemos que pasar, pues sí o sí tenemos que pasar. Y pues más que nada hacerle mención a las personas que nos ven, a las adolescentes, a las que ya son mamás adolescentes, que esto se hace con el fin de concientizarlas, de hacerles saber que tener un hijo no es fácil, de que existen complicaciones y que a la larga quizá puedan afectar, pero no digo que en todo el trayecto de su vida. O sea, puedes tener una maternidad muy bonita dependiendo del tipo de pareja que tengas contigo, pero siempre tomando en cuenta que el ser mamá a muy temprana edad no es algo fácil, que es de complicarse la vida, porque como hacíamos mención, o te truncas o sales adelante. Eso es una realidad muy muy vista. Claro. De verdad, pues agradecemos a nuestra audiencia y también agradecemos a la doctora que nos dio este tiempo y este espacio para reflexionar a nosotros. Más que nada también estos temas van para nosotros como personal de salud también. ¿Por qué? Porque muchas veces pues salen embarazadas, ¿no? Las chicas en el servicio. Exacto. En el tiempo de loquera. El servicio es
sí, o sea, entonces también para nosotros es de mucha importancia esos temas, ¿no? Agradecerle el tiempo de ustedes, la verdad, la doctora, no sé si nos gusta añadir algo más. Sí. Miren chicos, a mí me gustaría que cada uno de ustedes hiciera esta pequeña reflexión y pues la audiencia que le den like a su video. Por favor, La otra es de que, miren, el hecho de que ustedes salgan embarazadas, si ya están en esa situación, no duden en buscar una voz que les pueda ayudar a orientar hacia dónde ir, qué hacer y qué decisiones tomar. ¿Cuál es la mejor opción para ustedes? Ahora, si no estás embarazada y ya tienes actividad sexual, calma, tomen buenas decisiones, decidan a tiempo cuál es el momento, qué es lo que quieres hacer, qué proyecto de vida tienes y hacia dónde te quieres dirigir. Porque el embarazo no tiene por qué ser un accidente, ¿sabe? Un hijo es una bendición y creo que todos concordamos con eso. Y para que realmente sea parte del proceso de la bendición, tenemos que estar ahora sí que con la competencia de querer ser padres, no un accidente, ¿sí? Que se olviden esas palabras del accidente. Necesitan orientación, aquí podemos encontrar cada uno de ellos, cualquier centro de salud que tengan más cercano, pero no tiene por qué haber accidentes, ¿sale? Muy bien, entonces vamos por ningún embarazo en adolescente más, que no sea deseado. Bueno, pues agradecemos a todos por habernos pues prestado un poquito de su atención. Doctora, muchas gracias por aceptar la invitación. Y pues a todos los oyentes que nos apoyen dando like. Un aplauso, de verdad. Y vamos. No basta con llevarlos a la escuela que aprendan, porque la vida cada vez es más dura. Ser lo que tu padre no pudo